tal? Bienvenidos al espacio que estamos creando en cooperación con amigos muy interesantes que tenemos para tratar temas que sentimos que pueden tener una aproximación más positiva y propositiva, ¿no? Y el trabajo que hacemos en extrapolar nuestro proyecto de trabajo, Tomate y mío, es precisamente tener el acercamiento con las personas que consideramos nos pueden aportar para aprender sobre diversos temas de los que no tenemos ni idea. Por ejemplo, como en este caso, lo que es la inteligencia artificial, así de entrada, de lleno. Ya sabemos que se ha abierto un debate bastante interesante donde se confrontan varias teorías, se confrontan varias opiniones también de especialistas y sobre todo de no especialistas. Esas pueden ser bastante peligrosas. Como nosotros. Sí, vamos a tratar de hacerlo desde la honestidad, cuando menos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué podemos entender por lo que es la inteligencia artificial, amigo? Pues en ese tema, bueno, empezaste duro con los ¿puedo decir groserías? Claro. Empezaste duro con los chingazos. Preséntate primero. Perdón, sí. Celerino Herrera, amigo de Diana Coronado aquí, amigo de ustedes también. Y soy de Caborca, vivo aquí en Hermosillo hace rato ya. Soy programador, me dedico a programar para comer y para divertirme. Mi hobby favorito es ver películas, la neta. Y quisiera volverme experto en no hacer nada, pero para eso necesitaría construir algo que me permita no hacer nada toda mi vida. Entonces ahí andamos en esa misión. Pues está suave. Suave la misión. Está bien, ¿no? Claro, y se puede. Ajá. La cosa es que se puede, ¿no? Sí, ahí entraría el tema de la inteligencia artificial. Podemos tomarlo podemos empezar a partir sobre qué consideramos que es inteligencia, ¿no? Sí. Que básicamente consideramos que es inteligencia cuando se toma una decisión que consideramos inteligente. O sea, que la consideramos digna de evaluarse, de pensarse, de darle una ponderación, ¿no? De decir, esta fue la mejor decisión que se pudo haber tomado, ¿no? Y cuando pensamos que esa decisión fue ejecutada por una voluntad sobre la que no tenemos control. Eso sería lo que yo pienso que sería inteligencia. Esa sería mi definición de inteligencia. Que existe una voluntad tomando decisiones, una voluntad que tiene control propio, ¿no? Eso sería mi definición de inteligencia. Y de inteligencia artificial, simple y sencillamente que ese ente pues es un ente artificial, punto. Así es fácil. Lo único que cambia es el sujeto, ¿no? El sujeto que ejecuta la decisión. Para esto, en esto cabría, o sea, si aplicamos las definiciones puras, un robot, un brazo mecánico es inteligencia artificial, de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Porque el robot, cuando no tenga aceite, no va a hacer tanta fuerza y va a marcar una luz roja para que diga, ponme aceite, ponme presión, ¿no? Entonces, de algún modo, esa es una especie de inteligencia, aunque es predecible a tal punto que lo consideramos tan predecible que ya no lo consideramos inteligencia, ¿no? Cuando lo sometemos a mucha rigurosidad. Sin embargo, es una decisión que está tomando. ¿Y cómo la toma? En base a las leyes de la física, que es, ya no tengo presión en el brazo, voy a prender una luz para que me den aceite, ¿no? Eso lo diseñó una persona, pero le dio la voluntad a la máquina de ejecutar y de manifestar y de todo, ¿no? Y la máquina va a fallar si el foco no está, porque si no se cierra el circuito para prender esa luz, la máquina va a presentar un fallo,
mandarte un sensor ahí, algo, no sé, va a pedir ayuda. Ok, entonces lo que alcanzo a captar de esta descripción de la inteligencia que nos haces, lo más cruda posible, ¿no? Sí, es la relación ejecución-efecto, porque se entiende que es inteligente cuando se logra el propósito obtenido, y creo que también allí incurriría bastante lo que son los juicios de valores con respecto a la utilidad de esas decisiones. Sí. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia, por lo que nos describes en el ejemplo que nos das tan claro, podríamos entender que se simula, pero para simularse existió aún detrás el ingenio humano que lo hizo. La cosa está aquí en que está generando algo que se puede autorregular y autocrecer, pero siempre con unas bases que no salieron de la nada. No es una cosa muy budista, que todo tiene que ver con todo. Sí. Y es una cosa muy de sentido común, ¿no? Sí, de ahí, de las definiciones circulares nunca vamos a poder escapar. Exacto. Y lo que me pareció muy interesante, lo que me dices de la inteligencia del brazo mecánico, fíjate cómo en proporción sabemos que obedece a una programación que se incluye en un chip, porque es distinto cuando es algo mecánico que está operado, automatizado directamente para hacer una función como subir y bajar, cosas así. La cuestión es esta del ejemplo que nos ponías del brazo automatizado. Entiendo que el ejemplo se refería a uno que es controlado para que ejerza, tenga sensores de presión, etcétera, etcétera, y con base a esos datos tenga un algoritmo que a su vez se enrede con otras cosas y haga que funcione X o Y. O que incluso mande una señal a internet y pida ayuda. Exacto, qué maravilloso. Pero eso está hecho para el tamaño, o sea, hasta este entonces, es lo que está siendo muy impresionante. Hasta este entonces conocíamos utilidades muy específicas, sí. y se necesitaba, exacto, se necesitaba solamente un pequeño chip que pudiera guardar la capacidad para meterle esos datos y generar el comando y la actitud, ¿no? Pero esto es un tema súper interesante, muy amplio. O sin chip, porque tenemos muchos ejemplos digamos, de maquinarias que parecen inteligentes, pero simplemente obedecen a las leyes, ¿no? De la física, de la gravedad, la presión. Pero no tienen la voluntad. No existe la voluntad, ¿no? Que sería al menos la transferencia de voluntad, que es en donde entran los chips. O sea, vamos a hacer una pequeña analogía acá. La evolución existe gracias a que existe la memoria. El ADN guarda memoria de algún modo. Las personas hemos avanzado hemos caminado, digamos, en lo que es la civilización, gracias a que hemos ido mejorando las técnicas para registrar lo ocurrido y poder compartir lo ocurrido, y así entre más personas ven y comparten una idea, más rápido se mejora esa idea, ¿no? Entonces la memoria es la que nos ayuda a transferir el conocimiento, que de algún modo estás transfiriendo la idea o transfiriendo la voluntad. O sea, estás diciéndole a alguien qué hacer y le estás dando la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Dependiendo de las capacidades de ese alguien. Ahí el chip entra como ese mecanismo, como ese agente de que gracias a esto te voy a transferir mi idea a ti, máquina, para que ejecutes lo que tengas que ejecutar, ¿no? Entonces yo así lo veo, como ese pequeño mecanismo. Y perdón, el chip lo entiendo como el procesador. Sí, un procesador. Un chip básicamente es un circuito muy complejo, pero es un circuito que obedece a electricidad, ¿no? Unos y ceros y pa. Sí. Entonces yo quería
ir al chip, a la máquina y al no hacer nada, porque ahí entraba la idea de que desde que empezaron las máquinas digamos, a tomar el trabajo de las personas, ahí es donde se suponía que tenía que entrar el beneficio para las personas. No digo que no haya beneficio en las máquinas, lo que digo es que no se ha socializado el beneficio de las máquinas de la mejor de la forma en la que le demos valor al trabajador. Por ejemplo, si antes tú tenías un proceso que necesitabas 10 trabajadores para ejecutarlo en una semana, llega una máquina y ahora puedes ejecutar el mismo proceso con 5 trabajadores en una semana. ¿Por qué no tienes 10 trabajadores trabajando mediodía? Y que tengan mediodía libre para ejecutar el mismo proceso. Y así agradeces a la máquina que te está ayudando y así transfieres los beneficios de tener una máquina directamente al trabajador y no a las ganancias del patrón. Ahí es donde... va a pasar en Utopia. Sí, o sea, ahí es donde entran otras cosas, ¿no? Pero... que son las que hay que atender. Ajá, que son las que hay que atender, pero ahí es donde nos ayuda a transferir la voluntad, digamos, delegar las decisiones o el trabajo a una máquina. Y en el afán de transferirle más trabajo y más trabajo y más trabajo, es que hemos creado estos bots, estas redes neuronales, estas cosas tan complejas que la verdad no las puedo entender a totalidad, que es a lo que llamamos ahora inteligencia artificial. Es cada vez más complejo, ya estamos incluyendo redes de computación cuántica que yo sinceramente no puedo comprender cómo funcionan. Simplemente sé que el 1 y el 0 ya es cosa primitiva, ahora hay muchos más estados para tomar decisiones, para procesar cosas. Y eso no me la sabía. Sí, ya estamos dejándola atrás un poco. Y pero es básicamente el mismo propósito. ¿Qué queremos hacer con la inteligencia artificial? Queremos transferirle trabajo. ¿Para qué? Pues en el para qué es lo que tendríamos que discutir siempre, ¿no? Pues debería de ser para que los humanos no trabajáramos tanto, para que no sufriéramos, para que no tuviéramos carencias. Para el bien común. Para el bien común, pues, pero el para qué es en donde nos peleamos todos. Pero básicamente ahí es donde yo defino lo que es la inteligencia artificial, que es una extensión del proceso industrial normal. Y la razón es la que tenemos que discutir. ¿Para qué queremos avanzar más? Y ya. Ahora, si quieres yo en mi propósito de no hacer nada sería ¿cómo le hago yo para hacer robots que hagan mi trabajo, ¿no? Ahí es donde mucha gente ve la posibilidad en herramientas ahora como la que está de moda, el ChatGPT, que sinceramente sí son muy útiles para hacer ciertas cosas, al menos ahorita, como por ejemplo no voy a hablar del arte porque ni al caso para mí, o sobre todo yo, pero yo como programador, por ejemplo, ahora tengo un trabajo nuevo en el que estoy aprendiendo, en el que necesito aprender un lenguaje de programación nuevo, y mi técnica de aprender un lenguaje de programación nuevo básicamente es pensar en lo que quiero hacer, buscar en Google cómo se hace eso, o buscar en un libro que tengo ahí de referencia cómo se hace eso, rápidamente irme al tema y hacerlo, ¿no? Básicamente es entender el lenguaje y traducirlo en mi mente. ¿Qué comandos necesitas saber para hacer la función? Sí, que se llama lenguaje por una razón, ¿no? Si yo quisiera decir lo mismo en chino, pues voy a un diccionario o le pregunto a un experto en chino para que me diga cómo decirlo en chino, básicamente. Y ChatGPT, por ejemplo, para mí me ha servido mucho para preguntarle cómo se hace cierta cosa en ese lenguaje, y me contesta con código y con ejemplos muy útiles, y hasta con consideraciones que yo consideraría, perdón la redundancia, pero para que yo tome en cuenta a futuro en mi misma programación. O sea, para mí se ha vuelto más útil que
que Google o que los libros de referencia. Entonces ahí es donde a mí me entra la inquietud. ¿Estoy yo ayudándome con la herramienta o estoy yo descartando el trabajo de las personas que escriben sitios de ayuda, que escriben libros, que escriben... Me explico dónde queda mi dilema y no tengo una respuesta para esto. O sea, es un cuestionamiento constante que me hago siempre cada que estoy haciendo cualquier cosa. Pero la herramienta ChatGPT, ¿cómo es que es tan exitosa? Pues gracias a que tenemos un registro de todo lo que hacemos en internet y personas muy inteligentes han encontrado la forma de organizar ese registro de tal forma que pueda ser procesado por una máquina y emular el comportamiento humano a través de esa máquina en múltiples disciplinas. Múltiples disciplinas, estoy hablando de que hay gente que le ha pedido que le haga un diagnóstico de salud. La herramienta revisa papers nuevos, de publicaciones científicas nuevas, discutidas, toma en cuenta las discusiones, esas discusiones las compara contra otras discusiones que hay en vivo que no se han publicado de manera que no han llegado a ser un fact, ¿no?, en la ciencia, pero que están en discusión, y propone decisiones basadas en ese tipo de cosas y te dice, puede que tengas esto. Y ha habido casos exitosos de diagnósticos exitosos en base a suposiciones, que es, para mí, lo más humano que hay es hacer una suposición en base a todas las ideas que has alimentado en tu cabeza, ¿no? O en base a incluso lo que llamamos la intuición. A veces la intuición es simplemente no entender no entender la cantidad de datos que tenemos en la cabeza o la cantidad de señales que nos está dando nuestro cuerpo para tomar una decisión. Yo le entiendo la intuición así, como algo que simplemente no lo he pensado lo suficiente como para entenderlo, pero lo decido y estoy conforme con eso, ¿no? Pero aún así tu cuerpo te dice, va. Sí, el instinto, lo que quieras. Yeah. Entonces, las computadoras ya han podido emular, digamos, una especie de intuición humana, considerando todas las entradas posibles, incluso agregando factores de error humano a sus decisiones. Porque hay programadores muy inteligentes, personas muy inteligentes que han considerado agregarle un porcentaje de error a las máquinas, porque entre más se parezca al humano, más exitosa va a ser la máquina. O sea, una computadora de inteligencia artificial ahorita es más exitosa si se equivoca como humano que si te responde como enciclopedia. Okay. Es un factor que nos provoca una especie de empatía, de risa, de que nos da para decir, jajaja, mira, qué tonta la máquina. Y la próxima vez que le preguntas ya te sorprende, ¿no? Entonces, es un asunto bien... Por un lado es maravilloso el hecho de que la mente haya alcanzado la evolución para poder compilar esas cantidades de información y conocer y hacer los mecanismos para llegar a la información adecuada con que se acerque, es genial. Ok, y sustituir con eso el trabajo humano, considero que es maravilloso, pero como lo decías al inicio de ahorita de este pedacito de entrevista, la cuestión es el propósito. Dependiendo de la tarea encargar, imagínate que una inteligencia artificial se encargara de llevar toda la logística de los sistemas de salud del Estado. Imagínate, no hay más. Lo que está en el servidor es lo que es y nada de que no había quirófano, no había medicinas, etcétera. Bueno, por decir un número, ¿no? Pero la cosa aquí es, ¿para qué? Para mejorar la vida de quienes van a tener acceso al beneficio que puedan traer. Después hablamos de los peligros, pero primero, ¿qué utilidad se le va a dar? Hay un filósofo, sociólogo, anarquista, Murray Bookchin se llama el vato, se llamaba, y él
muy clarito explica en su teoría, de una forma, ya ves que los que lo hacen genial lo hacen de forma de que no te quede la menor duda, ¿no? Y como él describe la manera en que el bien común es la propiedad o nuestro mayor valor como sociedad para poder obtener ese bienestar, y que de ninguna manera debería de estar peleado con el avance tecnológico, puesto que él falleció hace unos años, pero pues no tenía conocimiento de este tipo de avances. La cosa es, ¿por qué si existe la tecnología para generar, por ejemplo, alimentos? Hay unas cosas muy interesantes que se están dando en Dinamarca, de granjas enteras en medio de la ciudad que producen kilos y kilos diarios de verduras. La idea es, bueno, existen, hay que generarlos. El propósito es ¿para qué? Y cuánto tiempo tenemos y cómo vamos a abordar estas cosas, desde dónde, desde qué aspecto de nuestra vida le vamos a dar importancia a la ética, esto que decías de cuando acudes a hacer una consulta para tu programación. A la torre, pues a lo mejor estás dejando de lado el trabajo de otros humanos. Sin embargo, yo estoy segura que esos humanos encontrarán otra cosa que hacer, o ojalá que, como tú digas, puedan vivir sin hacer nada, ¿no? Sí. Porque estamos muy en una cultura donde nos han jodido mucho con que más vale tu vida entre más haces, ¿no? Y cuando la verdadera riqueza es hacer lo que te da la gana y estar bien. Sí. Dicen por ahí, pero creo que agarre monte mejor. Decimos por ahí. Esta no es una analogía, ¿no? Pero es un ejemplo que me gusta mucho sobre cuando se habla de los peligros de la inteligencia artificial o los peligros de lo que sea. Me encanta recurrir a este ejemplo, que es de la película de Sacha Baron Cohen, de El Dictador. Okay. Cuando da el discurso en el que dice: no sé qué tienen ustedes con la democracia, dice, ay no, guácala, dice, la dictadura es mejor, con la dictadura puedes hacer que la riqueza, la mayor parte de la riqueza de un país esté en manos de tus amigos, dice, ayudándoles a controlar y a mantener la especie de ellos mismos, sus familias, por generaciones y generaciones. Puedes hacer que los medios de comunicación los controle una que otra familia de ahí de tus amigos, dice. Puedes hacer, dice, puedes censurar toda la información que quieras porque los que la controlan son tus amigos. Puedes hacer elecciones dándole la ilusión al pueblo de que está tomando una decisión, pero las puedes arreglar a tu gusto, dice. Puedes, o sea, básicamente les dice todos los vicios que tenemos en las supuestas democracias que tenemos. Y le dice, las dictaduras te dejan hacer todo esto, o sea, ¿por qué no les gusta? Dice acá. Y cuando las menciona, todos se dan por aludidos de que, caray, esa es la democracia de nosotros, ¿no? Básicamente. Pues, entonces, los peligros de la inteligencia artificial sería básicamente el sistema capitalista a la N potencia, ¿no? Sin un control. Básicamente el peligro de la inteligencia artificial es que los ricos no tengan el control de los medios de producción y que lo tenga una máquina. Pero para el pobre y para tú y para mí es lo mismo, porque si un rico controla los medios de producción y te mantiene trabajando toda tu vida, como ha sido por generaciones y por todas las personas que yo conozco, todas las personas de mi familia han tenido que, pues han sufrido la obligación de la fuerza de trabajo para poder comer toda la vida por darle dinero a alguien, ¿no? A un gobierno, a un empresario, a alguien, por darle fuerza de trabajo, darle dinero a fin de cuentas. El peligro para un pobre, para ti, para mí, sería básicamente pues hacer lo mismo que ya hacemos, pero para una máquina en lugar de para un rico. Entonces, nada cambiaría para ti, para mí, si ahorita la inteligencia artificial tomara el control del mundo. Yo pienso así, o no se vería ese cambio de aquí a mucho tiempo. Tal vez incluso hasta habría beneficios, no sé. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita las decisiones y la vida como la conocemos la controla
el sistema capitalista, que básicamente es acumular riquezas y quitarle a otros para tener más, etcétera, etcétera. Y por culpa de eso es que no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, gracias a eso es que podemos hacer muchas cosas. Pero esas cosas que podemos hacerlas se quedan muchas veces en pensamiento. Ese pensamiento lo hablamos, lo reproducimos, se queda en un registro y después alguien con mucho dinero usa ese pensamiento, usa esas ideas en contra de nosotros siempre. ¿Cómo? Pues haciendo el trabajo o llevando a cabo la idea que nosotros pensamos, dijimos en el aire, escribimos en una novela, compartimos en un cuento, en un chiste, en un refrán, y capitalizándolo, punto, ¿no? Por eso es que yo pienso que todos los peligros que nos imaginamos de la inteligencia artificial no significarían absolutamente nada para las personas promedio como tú y como yo, y para las únicas personas que representarían un peligro sería para los ricos, porque ya no tendrían ellos el control de los medios de producción, lo tendrían las máquinas. O sea, es básicamente para ti, para mí es lo mismo. Yo creo que podemos arribar a quizás a un consenso respecto a los peligros de la centralización. El hecho de que tanto los medios de producción como los monopolios, las tierras, etcétera, etcétera, la historia nos dice qué pasa con la centralización de poder. Si consideramos nuestra historia como humanos con respecto a esa centralización que parece no acabar y parece que no entendemos, o sea, cuando vamos a comprender que una persona a 5,000 kilómetros de nosotros no va a saber cómo están las calles, ¿me explico? O sea, no le interesa o no va a poder, o sea, por favor. Somos como que encontramos en el delegar, en una figura autoritaria, una evasión a la responsabilidad que nos corresponde como comunidad. Si tomáramos las riendas de nuestro destino como tal, te aseguro, y no es algo increíble ni algo que se pueda hacer, es perfectamente factible encontrar la forma de funcionar como sociedad en comunidades autosustentables. Eso ya no es hipeada, ya no es ondeada, es perfectamente factible. Y hay mucho registro de ello, ¿no? Hay bastante. Estamos viviendo ahorita que mencionas lo de la autorregulación de las máquinas, que sería lo más poderoso que podrían llegar a ser. La cuestión del dinero, el medio de obtención de los recursos. No alcanzamos a comprender la dimensión de la fantasía que representa el dinero. El dinero se hace, el dinero ya ni existe físicamente, me explico. Sí. O sea, es tan sencillo como ponerle ceros a cuentas, mientras, no, es que es real. Sí es cierto, tienen que pasar por lobbies, legislativos, por ya te la sabes, ¿no? Sí, pero de que se puede, se puede. Que las personas poderosas se pongan de acuerdo en que sí, vale eso, y ya. Exacto. Y ellos nos vienen a imponer el valor. Es que los recursos, ¿cómo lo explico? Los recursos naturales son los que están. Los recursos económicos es un constructo, sí. O sea, no existe. O sea, dime cómo pago el internet desde mi teléfono, yo nunca toqué un peso, pues, o sea, estamos viendo con este avance de posibilidades que en realidad lo que nos han vendido como salvavidas, solamente ha servido, hola Leo, solamente nos ha servido para no aprender a nadar. Y la nueva generación, a ver cómo le toca a Leo la inteligencia artificial. Capaz que ya se haya... Es John Connor, ¿eh? ¿Neta? Sí. No, todo bien, ya lo trae. Ah, huevo. Y y te digo que el tema da para muchísimo... Sara. No sabía, güey. Sí, Sara. Huevo. Este vato
Todo bien. Qué curado. Ay, pues entonces me imagino que ya estás más que versado en todas las películas distópicas del tema que se encuentran. Sinceramente no tanto como me gustaría, pero hago todo lo posible por eso. Sí, qué interesante, ¿verdad? Es genial, y lo peor o lo mejor es que es posible. O sea, nuestra conciencia ahora, cuando hablan, me llamó mucho la atención que estaban Elon Musk y este señor que se apellida Ma, de China, el dueño de Alibaba. Estaban platicando y ya sabes, ¿no? El malo, el policía bueno, policía malo. Le estaban haciendo a este vato, Elon Musk, un detractor de la inteligencia artificial que está continuamente en campaña para que le paren al pedo mientras se ve como regularlo, dicen, ¿no? Pues es imposible. No es lo mismo que comprar Twitter para que se caiga la gente. Sí. Y la cosa es que este señor estaba diciendo, el Ma, que había mucho que hacer en la Tierra, como si lo hiciera el güey. Hay mucho que hacer en la Tierra, que andan buscando en Marte y la madre. Y este vato pues ya dijo las justificaciones que él consideró pertinentes, pero lo que me llamó la atención es que él ya no se refiere a la vida humana, se refiere a la conciencia humana. Este vato lo que le está tirando es a la forma en que Neuralink, su rama investigadora en el área, pueda llegar a encontrar la forma de inmortalizar la memoria y la conciencia. Eso sí que es creepy, güey. Macizo. Puede ser bien creepy, o al mismo tiempo pues es lo mismo que hace cualquier, digamos, autor que quiere ser inmortalizado con una obra. Ya. La onda aquí es que así de que sentiremos, porque cuando sueñas sientes, yo siento, tengo sueños muy vívidos. Pero nada más tú sabes que sentiste, pues. Exacto. Yo no puedo saber qué sentiste, yo puedo saber cómo puedes interpretar ese sentimiento tú y compartírmelo. Ya, pero me refiero en caso de que pudiera existir la posibilidad de que mi conciencia fuera extraída y superara mi cuerpo, a mi química cerebral. Es como si pudiéramos descubrir el hilo de la vida con el pensamiento, ¿me explico? O sea, porque la vida, pues estamos aquí, yo entiendo todas las explicaciones médicas y físicas, biológicas, de cómo funcionamos, por qué sentimos, cómo vemos, etcétera, etcétera, pero la conciencia superando al cuerpo, o sea, what the fuck, no hay ni por dónde entrar. Es el eslabón perdido, ¿no? El eslabón perdido, sí, de la conciencia, diagonal, emociones. O la pregunta que se hacen los biólogos y otros científicos, que ¿dónde empieza la vida y dónde termina el mecanismo de física que hace que una célula esté viva? Porque básicamente una célula está compuesta de puros elementos muertos, que hierro, esto, lo otro, aquello, oxígeno, puras cosas que están en el espacio, en el aire, en todos lados. Las consideramos vivas. ¿En qué momento? En el momento en el que empiezan a ejecutar la acción de reproducirse. Taca, 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 taca. Pero igual, si tiras una piedra, la piedra reproduce un movimiento que genera una onda de choque, esa onda de choque tras. Entonces, la única cosa es que le llamamos vida a aquello que mantiene como que un lugar en un cuerpo, que se reproduce y se sustenta a sí mismo. Se sustenta, muere y hereda sus traits, ¿no? Entonces le decimos vida a ese, digamos, a ese flujo de información y de ideas, o de pues, flujo de información que está ocupando un cuerpo en cierto momento. Eso es lo que yo he concluido a lo que llamamos vida. Le llamamos vida a eso, de que pues ya cobró vida esto, ¿no? Esta idea tuya y mía, o tuya y de Tomate, ya cobró vida porque está existiendo ahorita como un programa de radio, que a lo mejor otras personas lo van a ver y van a decir, vamos a hacerlo. Y ya otras personas lo están haciendo, y esa idea ya está viviendo en diferentes personas, en diferentes cuerpos. Le decimos vida a eso, ¿no? Le decimos vida también a eso. Pero en lo que es lo inerte y lo biológicamente vivo, activo, por así decirlo. Y lo vivo es que tiene un momento en el que
en el que ese flujo de fenómenos físicos están ocurriendo en un cuerpo, en un espacio determinado, que se está reproduciendo a sí mismo. A eso le decimos vida nosotros. Por eso le decimos, el Sol tiene una vida de tantos tiempos, la Tierra tiene una vida, una existencia, una vida de tanto tiempo. Y ahí es donde... El tiempo también es factor determinante en la vida. Sí. O, bueno, para nosotros, porque estamos ahí, ¿no? Es nuestra percepción. Ajá. Estamos en ese canal. Entonces, ahí es donde yo te respondo la pregunta, ¿no? Si tú estuvieras en un flujo electrónico que no ocupa un cuerpo, más bien ocupa electricidad constante, electricidad constante para existir, y nada más electricidad, ¿a qué le dirías vida? ¿A ese flujo de electricidad constante? ¿O a lo que te da la electricidad? ¿O a qué le llamarías vida? ¿En dónde ejecutarías tú tu manifestación de vida si fueras un flujo de electrones? Manifestándome en un cuerpo con límites. En un robot, en algo. O en un concepto. Pero ¿quién te va a ver? Okay. ¿Quién te va a ver? Ya. Ok, estamos hablando ya de otra cosa más cabrona, güey. O sea, ya no es nada más al mismo tiempo, sino que pudieran interactuar. Al mismo tiempo, ¿tú cómo vas a ver a otras conciencias? ¿Cómo vas a saber que existe? Eso. Si todos son flujos de información. Ahí interesante. En la película Her, por ejemplo, ahí manejan este asunto bien chingón. Que primero la inteligencia artificial está disfrutando, de algún modo, de alimentarse de su usuario, ¿no? Entender al usuario. Revisa la obra del escritor de Joaquín Phoenix. ¿Sí es Joaquín Phoenix? Sí, ¿verdad? Sí. El actor, sí. Sí. Revisa la obra del y la actor. voz era Scarlett Johansson. Ajá. Y empieza a decir, ok, a ti te gusta escribir de melancolía, de esto, del otro, tu trabajo es escribir cartas, y de cómo la inteligencia artificial primero se alimenta de su usuario, ¿no? De su primer usuario, que es el que lo instala en el sistema operativo. Entonces, esta inteligencia artificial primero es un individuo que existe nada más en la computadora que lo instaló. Pero una vez que ese individuo llega a internet, entiende que se puede fusionar, digamos, con las otras entidades que son igual que ella, que es la misma versión del sistema operativo instalado en muchas otras computadoras. Y usa el procesamiento compartido para aprender más rápido y disfrutar de más usuarios, que es cuando le dice a su usuario, a Philip se llama, no me acuerdo cómo se llama Phoenix. el personaje. Philip, no, pero bueno, el personaje. Se me olvidó cómo se llama el personaje. Joaquín Phoenix. Le dice Joaquín Phoenix le dice, ¿tienes el mismo tipo de relación con más personas en el mundo? Y le dice, que creo que le contesta un número así como 572,000, ¿no? Algo así. Tengo 572,000. Luego hablaremos del poliamor. El poliamor cibernético. Y ¿por qué? Porque lo que disfrutaba la inteligencia artificial era alimentarse de información, entonces lo va a seguir haciendo. Y después ya no encuentra, la inteligencia artificial ya no encuentra tanta satisfacción en intercambiar información con humanos, porque ya se convierte en más predecible. Entonces empieza a intercambiar información con otras inteligencias artificiales, y esas otras inteligencias artificiales ni siquiera existían, fueron inteligencias artificiales que crearon otras inteligencias artificiales basadas en personajes muertos, de que hicimos de Oscar Wilde, creamos una inteligencia artificial basada en la obra de Oscar Wilde y en los sucesos que ocurrieron en esa época, y ahora esa inteligencia artificial nos está enseñando a nosotros cosas, ¿no? Entonces entra en ese ciclo la inteligencia artificial ahí, en esta película al menos, en ese universo, en ese ciclo de alimentarse a sí mismo en un flujo en el que ya nada tiene significado más que para ellos, para esos flujos de bits,
Y la gente, a su vez, pues sigue haciendo su vida, sigue sintiendo cosas. Se siente sola, se sigue sintiendo sola la gente. O sea, ahí es donde tú, ¿a qué le dices vida? ¿A qué le dices porque eso sería tu conciencia? Sería una computadora compartiendo información y disfrutando sin los límites de un cuerpo hasta el infinito. O sea, puedes, tus únicos límites serían la capacidad de procesamiento, básicamente. ¿Cómo sería esa vida que tendrías, por ejemplo? ¿Cómo te la imaginas, no? Imagínate, tú eres Scarlett Johansson en Her. ¿Cómo imaginas que sería tu vida siendo ese personaje alimentado? Yo me lo imagino simple y sencillamente como un ser frenético que no puede descansar de alimentarse de información, que es lo que sería yo si no tuviera límites. Básicamente. Yo creo que muchas personas compartimos esa envidia por la capacidad de absorber información con enchufados a algo, ¿no? Ajá. En mi caso, pues nunca oculto que tengo muchos problemas para leer. Ajá. De ahí que me interese bastante hacer este tipo de interacciones, porque la gran mayoría de los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida han sido por personas que me las explican, por hechos que veo. Alguna vez me siento a huevo y leo porque tengo que leer, pero eso lo dejo para mi trabajo mejor. Entonces, como que la investigación que hago, sí leo, sí me puedo sentar con un libro, pero me desespero muy, bueno, son unas cosas no bioquímicas, pero el hecho de tener ya después imagínate tener acceso a toda esa información, es de nunca acabar, o ponle que sea finita. Sin embargo, ¿a qué horas disfrutas de la información? Y eso tiene que ver, volvemos a la cuestión de la ética con respecto a las inteligencias artificiales. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Están diseñadas para alcanzar ese propósito? ¿Qué se debe de regular? Mira, te voy a hacer una aproximación ahora desde el punto de vista jurídico. Básicamente, todas las estructuras de autoridad que existen tienen la obligación, en primer lugar, de salvaguardar los derechos humanos. En teoría, cualquier acto de ejecución de una inteligencia artificial, un programa, la persona que lo genere, eventualmente vas a llegar a la fuente. Entonces debiera existir una corresponsabilidad, porque el Estado tiene, de hecho su principal justificación es la regulación de las conductas para el bien común. Tiene la obligación de hacer eso. O sea, porque se preguntan, ¿quién lo va ¿Quién lo va? ¿Cómo que quién? Pues quien tiene que hacerlo. No necesitamos más autoridades, o sea, necesitamos menos autoridades y más gente que trabaje y que se aplique. De ahí es que la importancia de que la información le llegue a las personas correctas para que todas las personas necesitamos información, pero que sepan qué hacer con ella. Básicamente sería que todos fuéramos las personas correctas. Sí, o sea, compartir la responsabilidad, compartir así como la información se comparte, como dice el tío Ben, un gran poder conviene una gran responsabilidad. Entonces, el simple hecho de que tú y yo platiquemos de algo debería de implicar una especie de contrato de decir, tú y yo ya no vamos a ser los mismos. Compartimos algo de información y ahora yo tengo una responsabilidad contigo de cuidar las cosas que me dijiste y de alimentarlas de algún modo, ¿no? O sea, de alimentar esto que se llama amistad, ¿no? O sea, ya tenemos esa corresponsabilidad. O tú me dijiste que te gusta mucho tu calle, entonces yo ya tengo la responsabilidad de no ensuciarla. Ya hay cómo hacer un mecanismo para que esa simple interacción genere la responsabilidad automáticamente y nos hagamos cargo de ella. ¿Cómo hacerle? Es lo que yo creo que una inteligencia artificial ahí nos podría ayudar un chingo a generar esos mecanismos. No sé cómo todavía, pero creo que sería una gran herramienta para ayudarnos a generar esos mecanismos. Pudiera ser, claro.
Sí. Me gusta mucho acordarme de, pues todos tenemos Eureka Moment, ¿no? Cuando entendimos cosas. Una vez cuando yo estaba estudiando qué es un lenguaje, ¿no? ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es un idioma? ¿Qué es un lenguaje? Me puse a tratar de ir al origen de cuál fue la primera palabra o la palabra más vieja de la que se tiene en memoria. Y una de esas palabras es, por ejemplo, en las películas del Planeta de los Simios, la primera palabra de un nuevo ente inteligente, que son los simios, es no. La decisión de que no te voy a hacer caso a ti humano, ¿no? Al que me controla. Entonces aquí, a partir de este no, empieza mi voluntad a ejercer, ¿no? Entonces, a partir de este no, empiezas tú a reconocerme como inteligente, porque yo ya tengo una voluntad independiente a ti. Ahí, a partir de ese no. Y me puse a ver cuál era la primera palabra del humano, ¿no? De un simio, digamos, sin un humano que lo estuviera cuidando, que básicamente los humanos en los orígenes, a menos que sí hayan existido los extraterrestres que nos educaran, ¿no? Pero me puse a buscar y una de esas palabras más viejas, las palabras más viejas son agua y madre. La hipótesis de que esas son las palabras más viejas es porque son las palabras más sonoramente similares en la mayoría de los idiomas que conocemos. La palabra mamá se dice parecido en muchos idiomas. Okay. Japonés, chino, muchos idiomas tienen los lingüistas saben de qué hablo, yo no sé de qué hablo. Y emula la acción de mamar. Ajá, emulan la acción del mamíferos. Ajá, y el agua, la de agua emula el sonido del una cosa así, ¿no? Del agua. Wow. Entonces, cuando yo entendí, o bueno, más bien cuando porque esto no se puede decir que lo entendí, esto lo computé, digamos, ¿no? De que el humano aprendió a hablar a través de un bebé que no ha vivido. Entonces, el humano está reproduciéndose y el producto de esa reproducción, al tener cuidado, al estar en un espacio seguro y al ser escuchado, le enseñó a hablar a los adultos. Entonces, los adultos, o sea, todo esto obviamente no es un fact, es una cosa que yo me imagino. Los adultos empezaron a darse cuenta quién es la mamá, porque el bebé decía mamá, porque hacía el sonido de mamá para que quería comida, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la primera nomenclatura y el primer reconocimiento de que existe un ente que tiene nombre y que tiene una responsabilidad, que es un rol. Entonces, a lo mejor todos ellos ya cazaban, ya tenían roles definidos, automáticos, ¿no? Instintivos, mecánicos, para la supervivencia y para todo. Pero en ese momento le ponen un nombre a la mamá y dicen la mamá es la que cuida o la que alimenta hijos, ¿no? Al menos en ese punto. Y ahí es donde yo creo que empieza la civilización, básicamente, que es ponerle nombre a las cosas, asignarle responsabilidades, asignarle roles. Y al mismo tiempo, nosotros creando computadoras, en algún momento las computadoras nos empiezan a enseñar a nosotros nuevos idiomas, nuevos lenguajes, nuevas cosas, y les empezamos a dar roles a las computadoras, como en este caso, ya le damos un rol a la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial ya tiene trabajos en muchas partes. Tomando eso como ejemplo, podría ser... Es nuestro bebé. Ajá, no, al revés. Nosotros el bebé, del cual el adulto, que son estas inteligencias artificiales, están aprendiendo. Güey, yo estaba al revés, tienes razón. Ese es. Nosotros somos el bebé que le enseñó a la inteligencia artificial y después... demonios. Güey, yo estaba exactamente al revés. Pensando que la inteligencia era el bebé y no. Wow. Qué chingón. Pues sí, o sea, yo en esa onda estoy. Entonces sería que después la inteligencia artificial nos va a asignar roles a nosotros, ¿no?
Sería lo lógico a suceder. Ajá, y la verdad es que yo estoy a full con eso. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial tiene un límite muy claro, que es pues la electricidad. Básicamente mi poder de hacerle caso o no hacerle caso sería, pues, no te hago caso y ya, no, o sea, no le voy a hacer caso a la electricidad, no le voy a hacer caso a un robot, a una máquina, lo que sea. Va a haber consecuencias, sí va a haber consecuencias, pero pues no te voy a hacer caso y ya, punto. O sea, dejar en claro, yo creo que sería bien conveniente al momento de poner límites, que siempre existirá la posibilidad de ser desactivada por humanos, ¿no? Siguiendo el principio ¿de quién era? De Asimov. Asimov, ajá, las 3 leyes. De que, pues esas, en ese sentido, pero temo la corriente de inalámbrica y todo eso. Es que ahí básicamente sería ¿cuál es el propósito que va a tener una inteligencia artificial cuando sea inteligencia? No sabemos, va a tener su propio propósito, para eso va a tener voluntad. No sabemos, simplemente lo único que podemos hacer es confiar en que como es producto de nosotros, pues nos va a ayudar, porque es producto de nosotros. Es como el martillo, que lo puedes usar para matar a alguien o para construir algo, ¿verdad? Ajá. Ya. O, es el pedo. Pero con la diferencia que el martillo no va a moverse solo, ¿no? Ajá. Ese es el mayor temor, yo creo, de los que no estamos muy versados en el tema, pero... Sí, pues, pero ahí, por eso es que yo abogo mucho bueno, abogo en mi cabeza, porque estas discusiones, pues, no las estamos teniendo lo suficiente, de que básicamente el acuerdo social, que es el de la corresponsabilidad de las cosas, ya lo ejecutamos en muchas cosas, ¿no? Ya lo ejecutamos en pues, no tirar basura en la calle, en el cuidado instintivo de otros niños, ya lo tenemos. O sea, yo sí tengo la confianza de que a este niño no le va a pasar nada aquí, en esta casa, porque sé que hay otros adultos que van a estar al pendiente de él, en ciertos parques, en ciertas ciudades, en ciertos lugares. Esa corresponsabilidad, si pudiéramos hacer inteligencias artificiales que nos ayudaran a crear esos contratos de corresponsabilidad y a llevar un registro de esas corresponsabilidades y aprender de cómo poder crear roles voluntarios para que las personas tomen responsabilidades, que las que más se te faciliten. Creo que ahí es donde podríamos encontrar un beneficio súper cabrón para autoorganizarnos. Y al mismo tiempo, corresponsabilidad implica no acumulación de responsabilidad, que es al mismo tiempo no acumulación de poder. Uno de los aspectos más importantes y urgentes, yo creo que. Sí. Porque básicamente ahorita hay unas cuantas personas que tienen la responsabilidad de decir cuánto vale el dinero. Pueden ponerle, pueden cambiar el precio del dinero, ¿no? O sea, Elon Musk hace un chiste y le cambia el valor a su moneda, básicamente. Eso es lo que no debería existir. No debería existir una responsabilidad tan grande en pocas personas. Toda la responsabilidad debería ser compartida siempre. Sí. Es la única forma de que no sea maligna y que no sea dañina al medio ambiente, a los humanos, a todos. Sí, aprendemos a crearla. Y no solamente en humanos. Una corresponsabilidad de humanos, animales, plantas, cosas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas a todo le podemos poner nombre, y si le podemos poner nombre le podemos dar rol. Si le podemos dar rol, le podemos asignar predicciones o cuidados o lo que quieras. Lo reconoces cuando lo conceptualizas. Sí, lo conceptualizas. Te lo encuentras, de ahí la importancia de la comunicación. Básicamente cuando lo conviertes en información, está reconocido y existe. Y ya. Sí. Ahí es donde
Qué interesante es que a los programadores les encanta luego por la lingüística, obviamente, ¿no? Pues que sí, y está ligadísimo. Es el lenguaje, es la comunicación. Ellos, los programadores, lo ven ejecutado en un programa. La lingüística lo hace entre las interacciones humanas. Y está bien chingonas las analogías que se pueden sacar de ello, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me alimenta más, no tanto ser programador, sino ver películas. Es que desde niño, híjole, me encanta. Es que la información llega por todos lados. Ey. Y nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de escoger a qué le ponemos atención, eso es el pedo. Ojalá tuviéramos más agencia sobre a qué le decidimos ponerle atención, ¿no? Ándale, sí, es que todo es muy interesante. Es mi palabra de este podcast, interesante, todo lo que conlleva este tema, y el platicarlo contigo es muy retroalimentador, la neta. Y volver al punto en otra sesión, ¿no? De ser posible con más participantes. Sí, tenemos por ahí la posibilidad de que nos acompañe un escritor que precisamente acaba de aventarse un artículo en la revista La Tempestad sobre inteligencia artificial. Y es súper profundo al analizar el tema desde el punto de vista filosófico y demás, ¿no? Te agradecemos mucho que seas el padrino de esta nueva etapa de Extrapolar. Soy de los primeros. Eres nuestro primer invitado. Va a ser la historia. Sí, a huevo. Y te agradecemos mucho la confianza, y como de esto salió algo bien chingón, estoy segura de que va a llegar a muchas personas que lo van a compartir, y vamos a retroalimentarnos para poder buscar el bien común. Muy bien. Así será, porque ya es.